Pues vamos a comenzar, hermanos, y vamos a continuar nuestro libro de Génesis. Y el capítulo que nos toca ver el día de hoy, hermanos, pues simplemente nos va a llevar a confiar en Dios por lo que Él es, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en todo este capítulo. En otras palabras, hermanos, debemos nosotros de confiar en Dios por algunos atributos divinos que Él tiene, ¿ok? Vamos a tratar de ver algunos atributos de Dios en esta sección de Génesis. Así que acompáñame a Génesis 18, por favor, versículo 1. Génesis 18, versículo 1. Y aquí vamos a empezar a ver esta historia, a continuar esta historia de Abraham. Génesis 18, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, escucha, empieza diciendo: después le apareció Jehová. ¿A quién se le apareció Jehová, hermanos? Si recuerdan, hermanos, en el capítulo anterior, en Génesis 17, terminó diciendo que Abraham, su hijo Ismael y todos sus siervos se circuncidaron, ¿no es cierto? Así acabó el capítulo 17, donde ellos se circuncidan y Dios desaparece y se va, ¿no es cierto? Y entonces entramos al capítulo 18 y nos dice que después de eso, después de la circuncisión, dice que se le apareció Jehová. ¿A quién se le apareció? A Abraham, ¿no es cierto? Al patriarca Abraham. ¿Dónde se le apareció? Dice el texto, en el encinar de Mamre. Mamre, hermanos, es el lugar donde vivía Abraham. Recuerdan que lo vimos en mapas, ¿no es cierto? Cerca de Jerusalén, lo que hoy en día sería Jerusalén, estaba Mamre. Aquí vivía Abraham. Entonces, hermanos, simplemente lo que podemos ver aquí es que Dios va a hacer una visita a la casa de Abraham. Qué privilegio, ¿no es cierto? Imagínate que Dios te visite en tu casa, ¿no? Y bueno, entonces Dios hace una visita a Abraham y dice el texto que Abraham estaba, escucha, que él, o sea, Abraham, estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto, hermanos, obviamente podemos entender que en esa época vivían en tiendas. Ellos no vivían en edificios. Abraham, ¿recuerdan que hemos estudiado que Abraham era multimillonario? Bueno, él no construyó un palacio para vivir, no, él vivía en una tienda, no en un edificio, sino en una tienda. Y obviamente, hermanos, aquí nos está diciendo el texto que él estaba en el calor del día. ¿Por qué? Porque él vivía en una zona desértica, ¿no es cierto? Aquí simplemente nos está diciendo la región geográfica en que se encontraba Abraham, en una zona desértica donde había mucho calor, y entonces Abraham estaba sentado, dice, ahí afuera de su casa, ¿no? Al calor del día, y vean lo que pasa, versículo 2. Versículo 2 dice, y alzó sus ojos, o sea, los ojos de Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Nota esta frase, estaban junto a él. Esa frase, hermanos, no es la mejor traducción. Una mejor traducción es como la ponemos aquí, estaban parados frente a él, ¿ok? Estos 3 varones estaban parados frente a él. Ahora, quiero que notes algo, hermanos. El versículo 1 dice que se le apareció ¿quién? Jehová. ¿No es cierto? Pero aquí el versículo 2 dice que se le aparecieron 3 varones, 3 hombres. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Acaso hay una contradicción aquí? Porque el versículo 1 dice que se le apareció Jehová, pero aquí dice que 3 hombres. ¿Hay una contradicción aquí? ¿Qué está pasando? Pudo haber sido. No, hermanos, realmente aquí no hay una contradicción. Aquí simplemente, hermanos, tenemos que entender que entre estos hombres, uno era Dios, uno era Jehová manifestándose como un ser humano, ¿ok? Y Dios estaba acompañado ¿de quién? De 2 ángeles, de 2 ángeles. Ahorita lo vamos a ver más abajito, pero quiero que notes algo más. ¿Quién escribió este libro, hermanos, de Génesis? Moisés, exacto.
Moisés escribió este libro, ¿ok? Entonces, hermanos, Moisés lo que está haciendo es ser inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo a Moisés que se le apareció Dios, ¿ok? A Abraham. El Espíritu Santo está diciendo eso. A Abraham se le apareció Dios. Pero en la perspectiva de Abraham, él no sabía que uno de esos hombres era Dios. Él simplemente vio a ¿qué? A 3 hombres, ¿no es cierto? Abraham no sabía que uno de esos hombres era Dios. Simplemente, nota hermanos, el texto está diciendo que Abraham está ahí tranquilito, ¿no es cierto? Sentado al lado de su tienda y de repente estos 3 hombres se les aparece de frente. Pero uno de ellos es Dios y los otros 2 son ángeles. ¿Por qué decimos que son ángeles? Porque así lo enseña el texto bíblico. Vean más abajo, en el versículo 22, vean qué dice versículo 22. Dice, y se apartaron de ahí los varones, y escucha, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Y vean versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Pero ve lo que dice Génesis 19:1. ¿Cómo empieza diciendo Génesis 19:1? Llegaron pues los 2, ¿quiénes? Ángeles, ¿a dónde? A Sodoma a la caída de la tarde. Nota, hermanos, cómo el 18:22 dice que estos varones fueron ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Pero el 19:1 nos dice que los ángeles fueron a Sodoma. Entonces, podemos concluir que estos 2 varones son ángeles y el que faltaba, pues es Jehová que estaba con Abraham platicando ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ver que uno es Dios y los otros 2 son ¿qué? Son ángeles. ¿Ok? Entonces, hermanos, regresando a Génesis 18, nosotros podemos ver que hay 3 varones y uno de ellos es Dios. ¿Ok? Esto, hermanos, no será la última vez que lo vamos a ver, ¿eh? Dios y los ángeles a lo largo de toda la Biblia se han manifestado corporalmente como hombres, ¿ok? Esto no es la primera vez que lo vamos a ver, pero bueno, aquí nos encontramos con Abraham en esta etapa de su vida, que él no sabía quién eran estos hombres y simplemente él se los encuentra de frente, ¿no es cierto? Y vean, Génesis 18, versículo 2, continúa diciendo el versículo 2 que cuando dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Quiero que notes la palabra que utiliza Abraham. Abraham le dice a este hombre, ¿cómo? Señor. Esta palabra de Señor en el hebreo es Adón. Adón, ¿ok? Y esta palabra de Adón, hermanos, tiene la idea de dirigirte a alguien con respeto, ¿ok? O sea, la intención de Abraham, hermanos, es simplemente educación. Lo que aquí está haciendo Abraham es ser educado, ¿ok? Él aún, recuerda esto, él aún no sabe que este hombre es Dios, ¿ok? Porque si fuera Dios, en lugar de decirle Adón, le diría Adonai, ¿no es cierto? Pero no le está diciendo Adonai, le está diciendo Adón. O sea, Señor, ¿no? Yo tengo un respeto hacia usted, ¿no? ¿Cómo está, Señor? Esa es la idea, hermanos, ¿ok? Es como un saludo, hermanos, cualquiera para una persona, ¿ok? Ahora tú dirás, ¿pero por qué entonces dice el texto que Abraham se postró en tierra? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Abraham era respetuoso, hermanos. El postrarte en tierra era una costumbre de la época que reflejaba que tú le tenías respeto a alguien. Es como hoy en día, hermanos, aquellas personas que son asiáticas, ¿no es cierto? Cuando saludan, ¿qué hacen? Se inclinan, ¿no es cierto? De manera de respeto. Bueno, esa es la idea con Abraham. Abraham simplemente está diciendo, buenas tardes, Señor, ¿cómo estás? Eso es lo que está diciendo Abraham. ¿Ok? Hay un respeto ahí. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa, versículo 4.
Abraham los saluda con respeto y les dice Abraham, versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. En esta época, hermanos, obviamente en los caminos no había concreto hidráulico. Lo que había era ¿qué? Pura tierra, puro polvo. Ellos no utilizaban botas, ellos no utilizaban zapatos, ellos utilizaban chanclas. Entonces, a la hora de caminar, pues todo el polvo de la tierra ensuciaba sus pies. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué está haciendo aquí Abraham? Simplemente Abraham está usando el protocolo de la hospitalidad. Pásale, ¿no? Esta es tu casa y te voy a lavar los pies. Pero aquí, hermanos, el que lavaba los pies era el esclavo que tenía el rango más bajo. ¿Ok? El esclavo con el rango más bajo lavaba los pies. Era una costumbre de la época. Y de hecho, esa costumbre se quedó por años. ¿Recuerdan, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Bueno, hermanos, porque eso era la costumbre. Tú, de manera respetuosa, siendo hospitalario, le lavabas los pies a los invitados o a los tuyos. Eso hizo el Señor Jesucristo, mostrando, por supuesto, una humildad muy tremenda, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo se estaba rebajando como el esclavo que tenía el rango más bajo. Es una humildad tremenda de parte del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero bueno, esa era la costumbre desde Abraham. Esto ya se estaba practicando. Abraham simplemente, quiero que veas, hermanos, está siguiendo el protocolo de la época. Él lava los pies de estos hombres y les dice, vayan y descansen al árbol que está ahí, ¿no es cierto? Y versículo 5, vean lo que pasa. Versículo 5 dice, y trae un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis. En pocas palabras, hermanos, Abraham lo que está diciendo es, ya que están aquí, pues los voy a invitar a comer, descansan y una vez que acaben, pues ya se van. ¿No? Eso es lo que está diciendo Abraham. Por eso dice Abraham, vean lo que dice, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Estas palabras son importantes, hermano, porque estas palabras nos muestran que Abraham, de alguna manera, él vio este encuentro como algo providencial, como algo que Dios empezó a orquestar. Aquí, hermanos, es como si Abraham dijera con estas palabras, este encuentro entre nosotros, Dios lo está orquestando, por eso estamos aquí. Esa es la idea de estas palabras, hermanos. Es como si nosotros dijéramos, por algo pasan las cosas, ¿no es cierto? O la otra frase que tenemos, esto no es una coincidencia, sino es una diosidencia, ¿no es cierto? Bueno, así está viendo Abraham las cosas. Este encuentro con estos hombres lo está preparando Dios. Hermanos, quiero que veas, esto es una gran enseñanza para nosotros, porque así nosotros tenemos que ver la vida. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que nada de lo que pase alrededor de ti es por casualidad. ¿Tú sabes, hermanos, que no hay accidentes en tu vida? Todo lo que pasa es porque Dios lo ha estado orquestando, porque Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Todo lo que pasa en tu vida, Dios lo está orquestando. Ve lo que dice Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vean lo que dice Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nota la palabra humillaos. En griego humillaos, hermanos, es tapeino. Tapeino, que tapeino, hermanos, simplemente se traduce como sométete. ¿Ok? Sométete. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, tiene que estar sometido, tiene que estar rebajado. Dice el texto, ¿dónde? Bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios.
Cada uno de nosotros tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, hermanos, tienes que someterte en todo lo que Dios permita en tu vida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Todo lo que Dios permita en tu vida, tú te tienes que someter en eso. Sean circunstancias buenas o sean circunstancias malas. Tú tienes que estar sometido a los designios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú te tienes que someter a los designios de Dios? Aquí está. Porque su mano de Dios, la mano de Dios es ¿qué? Poderosa. En otras palabras, hermanos, tú tienes que estar sometido a todos sus designios porque Él es el Todopoderoso y sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo me tengo que someter a Dios? ¿Cómo me tengo que someter? Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, versículo 14. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo yo me tengo que someter a Dios? Así, Filipenses 2, 14. Escucha, hacer todo, ¿sin qué? Sin murmuraciones y contiendas. Así es como tú te tienes que someter a Dios, hermano. O sea, en otras palabras, no te tienes que resistir a lo que Dios permite en tu vida. Tú lo tienes que aceptar. No tienes que resistirte. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de absolutamente todo. Por eso, hermano, tú debes de someterte a la mano poderosa de Dios. Sin murmuración, sin contiendas, sin resistencia. Porque Él es el Todopoderoso y Él sabe lo que hace en tu vida. Pero aparte, hermanos, también tú no te tienes que resistir porque toda tu vida tiene el propósito evangelístico. Tu vida tiene un propósito evangelístico. Por eso aquí Pablo continúa diciendo, vean versículo 15, dice, para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios sin mancha, escucha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escucha, resplandeces como luminares en el mundo. Tú resplandeces como una luz en medio de esta oscuridad. Eso quiere decir que tu vida va a ser evangelística. Pero todo empieza porque Dios controla todas las cosas que te pasan alrededor de ti, sean buenas o sean malas. ¿Y por qué Dios las controla? Para que tú seas una luminar en medio de esta oscuridad. O sea, hermanos, tu vida tiene un propósito evangelístico, así de sencillo. Por eso tienes que someterte bajo la mano poderosa de Dios, sean tus circunstancias buenas o malas. ¿Ok? Entonces vean, hermanos, regresando a Génesis 18, Abraham sabía que lo que le estaba pasando en su vida, Dios lo estaba orquestando. Estos hombres llegaron no por casualidad, sino por los designios poderosos de Dios. Y así, hermano, tienes que ver todo en tu vida. Todo lo que pase alrededor de ti es porque Dios así lo ha designado, Dios así lo ha orquestado. Él está atrás de absolutamente todo, ¿ok? Aunque probablemente lo que te pase no lo vas a entender o no lo podamos entender por la circunstancia, pero tienes que creer esta realidad. Dios está detrás de absolutamente todo. Y vean cómo termina el versículo 5. Dice el versículo 5 que Abraham dijo, y traed un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, escucha, haz así como has dicho. Vean, hermanos, otra vez, Abraham no tenía ni la más mínima idea de quién eran estos hombres. Y una vez más, vemos aquí a Dios manifestándose corporalmente como un hombre, como un ser humano, ¿no es cierto? Esta no es la primera vez. Dios ya lo había hecho. ¿Recuerdan con Agar? Dice que se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. O sea, Dios ya había tomado la forma de un ser
para parecerse a alguien, ¿no es cierto? Y dijimos que ese ángel es ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La segunda persona de la Trinidad. Y ahora, hermanos, aquí Dios vuelve a manifestarse corporalmente y vean versículo 6. Dice versículo 6, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Una mejor traducción, hermanos, de esto es, Sara, haz tortas de pan. Eso es lo que le está diciendo, ¿ok? En nuestras épocas serían las tortas de papa. ¿Las han comido? Eso es lo que... eso es lo que Sara estaba haciendo, unas tortas de papa, unas tortas de pan, ¿ok? Y versículo 7, vean, versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Nota, hermanos, ¿qué hizo Abraham? Corrió a preparar todo, ¿no es cierto? Obviamente, hermanos, esto no le tomó 5 minutos. Esto quizás le tomó horas, ¿no es cierto? Preparar una comida le tomó horas, porque, hermanos, no es que Abraham dijo, déjame voy al Costco, déjame voy al Walmart rápido a ver qué encuentro, ¿no es cierto? Obvio no, hermanos. Todo esto... Exacto. En pocas palabras, todo se tiene que preparar desde cero. Desde prender el fuego hasta lo último, todo es desde cero, ¿no es cierto? Pero hermanos, quiero que veas que aquí podemos ver algo importante. Abraham y Sara son hospitalarios, ¿no es cierto? Y sobre todo, tienen la disposición. Eso es lo que podemos ver aquí en la actitud de Sara y de Abraham. Porque imagínate, hermanas, ustedes hermanas que cocinan, que estuvieran casados con Abraham y que Abraham te llegara y te decía, oye, ahora prepárate unas tortas, ¿no? de pan y ahorita te traigo la vaquita y el becerrito porque hay que preparar todo. Seguro se desmayan, hermanas, de todo el trabajo arduo que se tiene que hacer en la cocina, ¿no es cierto? Y es más, a veces nos pasa. Tú estás en tu casa y de repente de la nada te llegan visitas, ¿no es cierto? Y tú tienes que estar dispuesto a abrirle las puertas y a preparar algo de la nada, ¿no? Entonces, hermanos, quiero que veas, hay que estar dispuestos a ser hospitalarios, a ser hospitalarios. Ahora, quiero que notes algo, dice al final del versículo 8, que estos tres hombres, ¿qué hicieron? Comieron. Vean, hasta aquí el Señor y los otros 2 hombres actúan como cualquier otro ser humano. Ellos comieron, ¿no es cierto? El autor de Hebreos, hermanos, se refirió a esta historia y vean cómo dice el autor de Hebreos. Acompáñame, Hebreos 13:2, perdón. Hebreos 13, versículo 2. Vean cómo el autor de Hebreos probablemente se estaba refiriendo a esta historia, pero ve lo que dice Hebreos 13, versículo 2. Dice Hebreos 13, versículo 2. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Y nosotros podemos agregar, y también a Dios. Hospedaron a Dios también, ¿no es cierto? Quiero que veas, hermanos, este es el ejemplo para nosotros. Tú, hermano, debes de tener un amor para el extraño. Un amor para el extraño. Ve lo que dice Pablo en Romanos 12:13. Romanos 12, versículo 13. Ve lo que dice Pablo, Romanos 12, versículo 13. Vean, este versículo, hermanos, en su contexto no es aplicable a la historia de Abraham ni de Sara, pero podemos aprender algo de ahí. Vean lo que dice Romanos 12, versículo 13. Dice, compartiendo por las necesidades de los santos, y escucha, practicando ¿qué? La hospitalidad. Vean, hermanos, nosotros tenemos que practicar la hospitalidad. O sea, tenemos que ser hospitalarios.
Esta palabra de hospitalarios en griego es filoxenia. Que filoxenia, hermanos, se traduce de una manera muy literal, amor al extraño. Amor al extraño. La idea, hermanos, de esta palabra es que nuestros hogares y nuestras vidas siempre deben de estar abiertas para satisfacer las necesidades de los demás. Eso es tener amor hacia los extraños y principalmente para el que es el creyente. Pero también es una realidad. Tú debes de abrir las puertas de tu casa y las puertas de tu vida a las personas que no conocen. Obviamente a las personas que tengan necesidad. Porque ve lo que dice Lucas 14:12. Lucas 14, versículo 12. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 12. Dice Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas ¿qué? Recompensado. Obviamente, hermanos, esto no está diciendo que no tienes que invitar a tus amistades, que no tienes que invitar a tus familiares. No, no está diciendo esto el texto. La idea del texto es la motivación. ¿Por qué haces lo que haces? Yo invito al que me cae bien porque sé que después me va a invitar. Esa es la motivación, ¿no es cierto? Por eso dice, versículo 13, dice el Señor Jesucristo: mas cuando hagas banquete, llama a quienes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, hermanos, una implicación aquí es que no solamente debes de invitar a los que conoces, porque te pueden recompensar con algo, ¿no es cierto? Sino que tu amor, hermanos, tu amor debe de ser imparcial. Tu amor debe de ser sacrificial, buscando extender ese amor hacia las personas que no conoces y que están en necesidad. Así debe de ser tu amor, un amor imparcial. Yo solo voy a amar al que me ama. No. Dice el Señor, tú debes de amar a todos y debes de ser generoso con los que tienen necesidad. Obviamente, hermanos, y quiero que quede algo muy claro, tú debes de ser muy prudente. Tú no puedes meter a cualquier persona en tu casa porque en nuestros tiempos vivimos en unas épocas de delincuencia muy grande, ¿no es cierto? Tú tienes, hermanos, que ser muy prudente para proteger a tu familia. Es obvio, ¿no es cierto? Pero esta debe de ser la actitud que debes de tener en tu vida. Un amor a los extraños. Tu vida y tu hogar deben de estar dispuestos para satisfacer las necesidades de quien necesita algo. Sea creyente o no sea creyente. Pero lo vuelvo a repetir, debes de ser prudente cuando ejecutes este mandato. ¿Ok, hermanos? Pero esta es la idea. Y esto es lo que estaban haciendo Abraham y Sara. Ellos están mostrando una hospitalidad ejemplar, ¿no es cierto? Ellos no conocían a estos hombres. Pero vean, Génesis 18, estos hombres no tienen dónde comer, no tienen dónde descansar, y Abraham los invita, ¿no es cierto? Y Sara está dispuesta a prepararles la comida siendo hospitalarios, ¿no es cierto? De manera desinteresada. Y vemos que estos hombres acceden y al final del versículo 8 dice el texto que comieron, ¿no es cierto? Y con esas palabras, nosotros que sabemos que estos hombres pues es Dios y dos ángeles, podemos preguntar, bueno, ¿y cómo es posible que Dios y los ángeles puedan comer, ¿no es cierto? Porque como que en nuestras mentes, quizás, ¿cómo que Dios come? ¿No es cierto? Bueno, la respuesta es simple, hermanos. ¿Por qué Dios comió? Pues porque se humanizó, ¿no es cierto? Dios se encarnó. Recuerda, Él es el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Dios es el Dios todopoderoso.
Él hace posible todas las cosas y en este momento Él hizo la posibilidad de que ellos pudieran tener hambre y comer. Así de simple, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces vean, ellos comen y vean Génesis 18, versículo 9, ¿qué pasa? Ellos comen y después que comieron, dice el texto, Génesis 18, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. A ver, espérame. ¿Cómo es posible que estos hombres comunes y corrientes estén haciendo este tipo de declaraciones? Obviamente, hermanos, esto ya es una pista para Abraham. Esto es una pista de que estos hombres no son ni comunes ni corrientes, especialmente uno de ellos. Porque, hermanos, cuando Abraham escuchó estas palabras, seguramente se puso pálido. Porque imagínate, tú estás comiendo con ellos, ¿no? Echando el relajo, platicando, y de repente te dicen esto. Te dicen cosas que Dios mismo ya te había dicho antes. Porque recuerdas, capítulo 17, versículo 21, Dios le dijo exactamente lo mismo. El próximo año tendrás un hijo por medio de Sara y se va a llamar Isaac. Y aquí le está diciendo exactamente lo mismo. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo pasó entre el capítulo 17 y el capítulo 18, pero seguramente no pasó mucho tiempo, porque Dios está repitiendo exactamente las mismas palabras. Porque dice versículo 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y escucha, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Nota esta frase, según el tiempo de la vida. Una mejor traducción de esta frase es, y por este tiempo al próximo año. Esa es una mejor traducción. Y por este tiempo al próximo año, he aquí que Sara va a tener un hijo tuyo. Son las mismas palabras que vemos en Génesis 17, 21. Y hermanos, probablemente Abraham escuchó esto y se desmayó. Se desmayó porque él pudo decir, a ver, espérame, esto yo ya lo había escuchado y esto me lo dijo Dios mismo. ¿No es cierto? Sin duda, hermanos, para este momento, probablemente Abraham ya sabía que este hombre ya era Dios, porque le dijo exactamente las mismas palabras. Porque, hermanos, nadie conocía estas palabras más que Dios. Dios y Abraham. No las conocía nadie más. Entonces, para este momento quizás Abraham dijo, este hombre es Dios mismo. Pablo ahí no lo busquen, solo como referencia, Pablo en Romanos 9:9 dice que estas son palabras de promesa. Este hombre le dio palabras de una promesa, refiriéndose a que pues, era Dios mismo, ¿no es cierto? Y dice al final del versículo 2, y Sara, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Por qué Sara no estaba con ellos, hermanos? Porque en esa época era una costumbre que las mujeres no podían estar con los hombres cuando se reunían de esta manera. Era una costumbre de la época, pero aún así Sara estaba, ¿qué? Escuchando, ¿no? Como toda mujer. Yo no lo dije, lo dijo la hermanita. Yo no me quería meter en problemas, pero qué bueno que lo dijo. ¿No? Sí. Qué bueno, hermanita, que lo pudo decir. ¿Ok? Pero entonces, hermanos, vean, aquí simplemente Sara estaba, pues, en una época donde las mujeres no se metían en estas conversaciones, pero como bien lo dijo, pues estaba escuchando. ¿No es cierto? Estaba escuchando. Y vean, dice versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Esta frase, la costumbre de las mujeres, hermanos, se refiere al ciclo menstrual de la mujer, ¿ok? Y la idea, hermanos, es que este ciclo ya había cesado por la edad de Sara.
y por lo tanto pues ya no podía tener hijos, ¿ok? Pero vean lo que dice Romanos 4, versículo 9. Romanos 4, versículo 19. Vean lo que dice Romanos 4, versículo 19. Romanos 4, versículo 19 dice así el texto. Dice, y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, ¿ok? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vean, hermanos, que aquí Pablo dice que Abraham estaba como ¿qué? Como muerto, porque tenía casi 100 años. Pablo se pasó un poquito con sus palabras. ¿Cómo se atreve a decirle así? No. Sí. Era un cadáver. Abraham era un cadáver, ¿no? Aquí Abraham se pasó un poquito. Pablo se pasó un poquito con sus palabras, pero bueno, entendemos la idea, ¿no? Abraham era un hombre viejo, ¿no es cierto? Un hombre ya grande. Imagínense la condición de Sara también, porque Sara, hermanos, tenía 10 años menos que Abraham. Sara estaba en sus 90 años. En términos humanos, hermanos, es imposible que ella concibiera un hijo, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, Génesis 18:11 nos hace ver esta imposibilidad. Por eso nos hace ver que ellos eran viejos, que eran de edad avanzada y que obviamente ellos no podían tener, en términos físicos, no podían tener hijos. Y por esa razón Sara responde, vean, regresando a Génesis 18, versículo 12, vean cómo respondió Sara ante esta imposibilidad humana que ella sabía. Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Nota, Sara se rió, dice el texto, entre sí. Esto quiere decir, hermanos, que fue una risa interna en sus pensamientos. Ella con su boca no dijo absolutamente nada. Ella solamente pensó que tener hijos con Abraham sería imposible porque él también era viejo, ¿no es cierto? Y se rió en su mente. ¿Recuerdan que en Génesis 17 le pasó exactamente lo mismo a Abraham? Abraham se rió en su mente también y él pensó exactamente lo mismo. Sarai ya es vieja, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a tener un hijo si ella ya es vieja, ¿no es cierto? Quiero que veas, hermanos, Sarai y Abraham siempre pensaron en la capacidad humana y nunca en la divina. Nunca pensaron en lo divino. Nunca pensaron en la palabra revelada por Dios mismo. Esta es una gran lección para nosotros, porque aquí volvemos al tema de la incredulidad del creyente. Porque en nuestros corazones, hermanos, como creyentes puede haber incredulidad. Esta es la realidad. Pero, hermanos, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que producir una fe en Dios. Tú tienes que creerle a Dios. Y tu fe, hermanos, tiene que ser a tal grado que lo que Dios te diga, aunque sea una imposibilidad humana, tú debes de creerlo. Porque esta es la realidad, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Ve lo que dice Ezequiel 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Vean lo que dice Ezequiel 37, versículo 1. Dice así. Ezequiel 37, versículo 1. Dice la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Está hablando Ezequiel? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Nota, hermanos, cómo Ezequiel se refiere a Dios. Él le dice Señor Jehová, que en hebreo, hermanos, es Adonai Yahvé. Estos dos nombres de Dios, hermanos,
Adonai y Yahvé, apuntan a que Dios es el Dios soberano, a que Dios es el que domina sobre todas las cosas. Por eso Ezequiel contestó, tú lo sabes, porque Ezequiel entendía, hermanos, que Dios es el Dios soberano, es el Dios que está sobre todas las cosas, el que domina todo, y por supuesto, no hay imposibles para Él. Esta es la realidad de nuestro Dios, hermanos. Dios puede hacer absolutamente todas las cosas, incluyendo esto, levantar un cadáver y darle vida. Dios puede hacer eso porque Él es Adonai, Él es Yahvé, Él es el soberano, Él es el que controla absolutamente todas las cosas. Hermano, si Dios puede levantar un cadáver y darle vida, imagínate qué puede hacer contigo. ¿Acaso Dios no puede con tu problemita? ¿Acaso Dios no puede con tu angustia grande? ¿Acaso Dios no puede con tus oraciones? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el Señor de lo imposible. Dios es el Señor de lo imposible. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el soberano. Y Él puede hacer absolutamente todas las cosas. Si Él puede levantar un cadáver, Él también te puede ayudar en tus oraciones, porque Él es el Señor de lo imposible. Ahora, hermanos, quiero que quede algo claro. Con esto no quiere decir que Dios es como el genio de la lámpara, que concede todos los deseos espectaculares. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que tú debes de entender que Él es Adonai, que Él es el soberano, que Él es el Señor, Él es el amo y tú eres el siervo. Eso es lo que tú tienes que entender. Dios está sobre todas las cosas y entonces yo me someto a ese Señor. En toda la situación de mi vida, yo debo de estar sujeto a la soberana voluntad de Dios. ¿No es cierto? Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, hágase tu voluntad y no la mía. Pero esto no quiere decir, hermanos, que no le puedas pedir a Dios. Claro que le puedes pedir, pero tienes que tener fe en Él. No en fe en las cosas, sino fe en ese Dios poderoso y soberano. ¿No es cierto? Tú tienes que tener a ese Dios y proclamar al Dios de lo imposible, porque Él está dispuesto a ayudarte. Pero tienes que tener fe en Él. No importa, hermanos, cuál sea tu situación. Dios quiere ayudarte. Solo Él pide, cree en mí y sométete a mi voluntad. Y Él lo hará, hermanos. Él es Adonai, Él es Yahvé, Él es el soberano. ¿Se dan cuenta? Esto es algo hermoso. Entonces, regresando a Génesis 18, nosotros podemos ver en esa historia que Sara se ríe, ¿no es cierto? Génesis 18, Sara se ríe de las palabras que Dios mismo estaba diciendo, porque para ella pues es una imposibilidad humana, ¿no es cierto? Tanto Abraham y Sara no podían concebir hijos, es una realidad, pero quiero que notes algo, y principalmente aquí me quiero dirigir a las hermanas casadas. Nota cómo se refiere Sarai para con Abraham. Dice el versículo 12, que se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Cómo se refiere a Sara hacia Abraham? Diciéndole mi Señor. Él es mi Señor. ¿Esto qué nos está mostrando de Sara? Esto nos muestra, hermanos, el respeto que le tenía a su esposo y la sujeción que le tenía a su esposo. Aquí, hermanos, Sara está mostrando una gran humildad, una gran sumisión. Ella, hermanos, es ejemplo para todas las casadas. Esta es la actitud que tu esposa debes de tener. Obviamente no estoy diciendo, hermanos, que le tienes que decir a tu esposo Señor. No. En lugar de decirle mi amor, ahora le voy a decir Señor, ¿no es cierto? ¿Qué quieres de comer, mi Señor? No, hermano, no estamos diciendo eso. No. Quizás hay maridos que le gustan y si ustedes lo platican y lo consensan, pues es asunto de ustedes, ¿no? Pero, hermanos, la idea aquí, hermanos, es la actitud.
de humildad, de respeto y de sumisión. Sigan el ejemplo de Sara. Ella era así, ustedes pueden ser así. Y vean, hermanos, entonces vemos a una Sara que tiene una incredulidad grande, ¿no es cierto? Y ante esta respuesta de incredulidad, ve lo que hace Dios. Versículo 13. Versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Vean, hermanos, este hombre está platicando con Abraham. Este hombre ni siquiera ha visto a Sara, ni siquiera la ha escuchado porque ella no habló. ¿Ella qué? Ella lo pensó, ¿no es cierto? Pero vean, Dios, Jehová, sabía lo que ella estaba pensando. Él sabía lo que había en el interior de Sara. Porque, hermanos, esta es la realidad. Este hombre, como dice Moisés, era Jehová, era Dios mismo. Hermano, yo quiero que tú estés consciente de esto. Dios conoce todos los pensamientos de todas las personas. Él conoce absolutamente todo. No importa que tú te encuentres en el lugar más íntimo, no importa que tú te encuentres en el lugar más lejano, Dios puede verte y Dios puede escuchar tus pensamientos en ese lugar, porque Él es el Dios omnisciente. Aunque tú no digas nada, Dios te escucha. Es más, Dios sabe qué estás pensando ahorita. Él te está escuchando ahorita. A Él no se le escapa absolutamente nada, ni el más mínimo detalle. Hermanos, esto nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué estoy pensando el día de hoy? Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos están llenos de fe en Dios o están llenos de incredulidad como los de Sara? ¿Tú cómo estás pensando el día de hoy? ¿Piensas en lo santo, en lo bueno? ¿O piensas en el pecado que quieres cometer? ¿Cuáles son tus pensamientos? Quiero que reflexiones, hermanos, lo que piensas cada día. Y si tú te encuentras en pecado, arrepiéntete y deja tus cargas a Cristo. Porque Dios conoce absolutamente. A Él no se le va a escapar nada. Ve lo que dice Salmo 55, 22. Y este salmo nos da un consuelo muy grande a nuestros corazones. Salmo 55, 22. Dice el Salmo 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu ¿qué? Tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nota, hermanos, que lo más probable es que tus malos pensamientos sean una carga. Pero Dios dice: ponlos en mí. Ponlos en mí. En otras palabras, hermanos, pídele a Dios que te ayude en tu manera de pensar. Porque esto es cierto, Dios no deja caído al justo. Él está para ayudarte, hermanos. Dios quiere ayudarte con tus pecados. Dios quiere ayudarte con tus malos pensamientos. Y sobre todo, debemos de saber que tenemos a Jesucristo como nuestro más grande ayudador, ¿no es cierto? Porque Él comprende nuestras luchas. Él comprende que nuestros malos pensamientos nos van a atacar y atacar. Por eso, ponte en sus manos y no peques con pensamientos malos, porque Dios conoce todo. A Él no se le escapa absolutamente nada. Lo podemos ver con Sara. Él conocía perfectamente los pensamientos de Sara, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, podemos ver que Dios es el Dios omnisciente, el que conoce todas las cosas hasta el más mínimo detalle de tus pensamientos. Y por esa razón, vean, regresando a Génesis 18, Génesis 18, versículo 14, porque Dios conoce todas las cosas, ve lo que dice de sí mismo. Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta de esto? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No.
Nada hay difícil para Dios. Esta frase, esta pregunta, hermanos, en el hebreo, una mejor traducción es: ¿hay alguna cosa demasiado difícil para Dios? ¿Hay una cosa demasiado difícil para Dios? No lo hay. No lo hay. Nada es difícil para Dios. Por eso Él puede leer tus pensamientos. Porque nada hay difícil para Dios. La implicación de esta pregunta, hermanos, que Dios le está haciendo a Abraham, es que debido a que no hay nada difícil porque Él es el Todopoderoso, Él, hermanos, puede hacer lo que Él quiera con esa naturaleza perfecta, y por lo tanto la condición física de Abraham y de Sara, que estaban como muertos, dice Pablo, para Dios no era una imposibilidad. Eso no iba a limitar el que Dios cumpliera su soberana voluntad, porque Él es el Dios poderoso y soberano. Para Él no era imposible nada. ¡Qué ánimo!, ¿no es cierto? Esto nos tiene que animar a nosotros, hermanos, porque el Dios de Abraham y de Sara es tu Dios. ¿Hay para Dios una cosa demasiado difícil? No, porque ya lo vimos, Él es el Señor de lo imposible. Él hace absolutamente todos, y ese Dios es tu Dios. Y vean, al final del versículo 14 dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, el próximo año, Sara tendrá un hijo. Vean, hermanos, Dios vuelve a reiterar esta promesa, ¿no es cierto? A pesar de la incredulidad de Sara y de Abraham. Y a pesar de eso, Dios ha sido misericordioso con ellos. Dios ha sido fiel con ellos. Porque a pesar del pecado de estos dos hombres, Dios sustenta su palabra y reafirma su pacto. Aquí estamos viendo la fidelidad de Dios. Y Dios, hermanos, va a cumplir lo que Él ha dicho sí o sí, porque Él es fiel a su palabra. Pero vean qué pasa en el versículo 15. Dice versículo 15: entonces Sara negó. ¿Qué negó Sara? Dice el texto: no me reí. Quiero que notes esto, hermanos. Este hombre que está hablando, ¿quién es? Es Dios. Y Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tu mujer se ha reído de mis palabras de que le voy a dar un hijo. Se está riendo. ¿Y esto era cierto? Sí se estaba riendo. Dios no está siendo mentiroso. Esta es una realidad. Pero aún así, Sara, llena de pecado, dice: no es cierto. Yo no me reí. Yo no me reí. Cuando ella sabía que sí se había reído. ¿No es cierto? Vean, hermanos, qué sorprendente podemos caer en el pecado delante de Dios. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos caer en el pecado delante de Dios mismo? Esta es la realidad para todos nosotros. Nosotros estamos en la misma posición. Nosotros podemos mentir delante de Dios. O sea, en otras palabras, tú le puedes mentir a la cara a Dios. Esta es la realidad. Esta es la condición de pecado que todo ser humano tiene. ¿Aquí estaba mintiendo Dios? No, era Sara la que mentía. ¿Y por qué mentía? Dice el texto: porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo, mintió. Y Dios dijo: no es así, sino que te has reído. Vean, Dios encaró a Sara y le dijo: eres una mentirosa. Eres una mentirosa. Vean, hermanos, la actitud de Sara tenía que ser otra, ¿no es cierto? Ella, al escuchar la palabra de Dios, ella tenía que tomar la actitud de ¿qué? De humildad y decir: sí, es cierto, no, me equivoqué, confieso mi pecado, soy una incrédula, pero por miedo, dice el texto que tuvo miedo, ¿no es cierto? Por miedo no lo hizo. Y ella se volvió a exponer como una incrédula, como alguien que no cree en las palabras de Dios. Pero quiero que notes otra vez, hermanos, Dios aquí está desplegando su misericordia. Dios está desplegando su gracia. Dios está desplegando también su omnisciencia, ¿no es cierto? Y su omnipotencia. Él está desplegando muchos atributos aquí. Porque
Y yo creo, hermanos, que el que más sale y el que más sobresale es la misericordia de Dios. Porque Sara le está mintiendo en su cara. Pero Dios, siendo paciente, tanto para con Abraham como para con Sara, da de su misericordia. Y dice, está bien, me estás mintiendo en mi cara, pero no pasa nada, Sara. Como lo hemos visto, hermanos, a lo largo de los capítulos, desde el 12 hasta el 18, Dios volvió a repetirles y a repetirles una y otra vez, ustedes van a tener una descendencia, una nación, una tierra, y los voy a bendecir. Se los repitió muchas veces. Pero Abraham y Sara tenían este pecado, la incredulidad. Este era el pecado de ellos. Ellos eran incrédulos. Ellos no creían esas palabras de Dios. Y este pecado, hermanos, fue tan grande que los llevó hasta pecar delante de la cara de Dios. Ahí estaba Dios parado enfrente de ellos, ¿no es cierto? Y ellos mintieron descaradamente. Vean, qué tan grande era este pecado. Pero Dios, hermanos, lo vuelvo a repetir, en su misericordia tuvo paciencia para con ellos y dijo, no pasará nada. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que entonces tú tienes una licencia para pecar, ¿eh? No estamos enseñando eso. Porque alguien abusado puede decir, pues bueno, así como como Dios perdonó a Abraham y a Sara, pues así también va a ser paciente conmigo y va a perdonar mi pecado. No, hermanos. No podemos ir por la vida peque y decir no pasa nada. No. Porque, ¿qué enseña la Biblia, hermanos? La Biblia enseña que cada persona es responsable de su propio pecado, ¿no? Y si tú pecas, entonces te vas a exponer a la disciplina de Dios. Y obviamente al resto de las consecuencias negativas que va a traer el pecado. Entonces, hermanos, tú no debes de tomar esta historia como una licencia para pecar, ¿eh? Porque si es cierto, Dios dice, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, pero quizás no quiera tener misericordia contigo. Por eso lo tienes que pensar 2 veces antes de pecar. Esta es la realidad, hermanos. Esto es algo que le pasó ¿a quién? A Abraham y a Sara. No quiere decir que te va a pasar a ti. Por eso, antes de pecar, sé consciente, analiza la situación y di, este pecado me puede llevar a consecuencias negativas muy grandes en mi vida. Mejor me echo para atrás. Esta es la realidad, hermanos. Entonces, hermanos, para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo, aquí podemos ver a Dios como el Todopoderoso, ¿no es cierto? Como el Omnisciente, el que sabe todas las cosas, y por supuesto, como el Dios lleno de misericordia. Cuando tú conoces esto de Dios, hermanos, tiene que tener un alivio tu corazón, porque Él sabe absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Él sabe todo detalle. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú debes de responder ¿cómo? Con confianza en este Dios que es poderoso, que es omnisciente y que es misericordioso. Debe de haber una confianza en Dios. ¿Ok? Pues aquí acabamos entonces, hermanos.